Machine Learning o el aprendizaje automático están en el corazón de la inteligencia artificial. Por eso en este video vamos a analizar una breve introducción a los conceptos principales que están alrededor del concepto de inteligencia artificial. Comencemos. En el contexto de las dimensiones del cientista de datos nos ubicamos en esta oportunidad en el aprendizaje automático. Primeramente, una pregunta bien común es ¿cuál es la relación entre la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y algo que también se denomina el aprendizaje profundo? Podemos pensar que la inteligencia artificial es una disciplina, tal como la física, por ejemplo. La inteligencia artificial hace referencia a máquinas que pueden funcionar de manera autónoma, es decir, máquinas que piensan, entre comillas. Está relacionada con la teoría y los métodos para diseñar máquinas que puedan resolver problemas al pensar y actuar como si fueran seres humanos. Por otro lado, el aprendizaje automático es un conjunto de herramientas, tales como, por ejemplo, en la física, las leyes de la mecánica de Newton. Al igual que se pueden usar estas reglas o leyes para determinar cuánto tiempo tardará en caer al suelo una pelota que se lanza desde un acantilado, se puede utilizar el aprendizaje automático a fin de resolver de manera escalable ciertos tipos de problemas mediante ejemplos de datos sin necesidad de un código de programación personalizado. El aprendizaje profundo, un poco más adentro, es un tipo de aprendizaje automático que funciona incluso con datos que no están estructurados, como las imágenes, la voz, el video y el texto en lenguaje natural, entre otros. La clasificación de imágenes es un tipo de aprendizaje profundo. Una máquina, por ejemplo, puede aprender a clasificar imágenes en categorías cuando se le muestran muchos ejemplos. La diferencia básica entre aprendizaje automático y otras técnicas de inteligencia artificial es que el aprendizaje automático es aquella técnica en la que la máquina aprende. Se trata de un proceso de aprendizaje gradual que la hace, entre comillas, inteligente. Comencemos con una definición de aprendizaje automático o machine learning en inglés. La definición que, por ejemplo, Google le gusta usar dice que el aprendizaje automático es una manera de obtener estadísticas predictivas de datos para tomar decisiones repetidas. Para ello se deben usar algoritmos que suelen ser generales y se aplican a una amplia variedad de conjuntos de datos. Piense, por ejemplo, como una empresa típica usa sus datos en la actualidad. Es posible que tengan un panel que los analistas de negocios y los responsables sobre los cuales tratan de tomar decisiones y que los van consultando a diario. O bien puede que tengan un informe que leen cada mes. Este es un ejemplo de un uso retrospectivo de los datos. Estos se analizan los datos de forma histórica para crear informes y algunos paneles o dashboard. Las personas suelen referirse a esto cuando piensan en la inteligencia empresarial o el business intelligence. Gran parte de las estadísticas de datos tienen un enfoque retrospectivo, es decir, hacia el histórico de los datos. En cambio, el aprendizaje automático genera estadísticas que son prospectivas o predictivas. Esa es la gran diferencia. Desde luego, la finalidad de analizar los datos históricos es básicamente tomar decisiones. Y es posible que los analistas de negocios examinen los datos y sugieran políticas o reglas nuevas. Por ejemplo, pueden sugerir que resultaría posible aumentar el precio de un producto en particular en una región determinada. Ahora bien, el analista de negocios realiza una estadística predictiva, pero esa estadística puede escalarse, puede tomar dicha decisión para cada uno de los productos de todas las regiones de un país, puede ajustar el precio de manera dinámica en cada segundo. Para que las decisiones sobre estadísticas predictivas puedan ser repetibles, se necesita aprendizaje automático. Se necesita un programa informático
que genere esas estadísticas de manera automática. Por lo tanto, el aprendizaje automático permite tomar muchas decisiones predictivas a partir de los datos. Además, permite escalar verticalmente la inteligencia empresarial y la toma de decisiones. La otra parte de la definición del aprendizaje automático hace referencia a los algoritmos estándar. El aprendizaje automático utiliza algoritmos estándar para resolver problemas que parecen ser diferentes. Por lo general, por ejemplo, cuando pensamos en computadoras, pensamos en los programas que permiten analizar distintas tareas. Por ejemplo, el software que usamos para declarar impuestos es muy diferente del que utilizamos para obtener indicaciones para llegar a nuestras casas. Si bien se usa el mismo software, el aprendizaje automático es distinto. A eso nos referimos cuando decimos que el aprendizaje automático usa algoritmos estándar. No obstante, podemos entrenar el software para que realice distintas tareas. Por ejemplo, podemos entrenarlo para calcular los impuestos que debemos pagar o el tiempo que tardamos en llegar a nuestras casas. Una vez que se entrena el software de aprendizaje automático, se denomina modelo. Por lo tanto, una vez que tenemos un modelo, nos permite calcular los impuestos a futuro o el tiempo que tardaríamos en llegar a nuestras casas. Usamos el término modelo porque se trata de una aproximación o un modelo de la realidad. Por ejemplo, si le proporcionamos a la computadora una gran cantidad de datos históricos sobre la duración de los viajes de la ciudad de Nueva York, como en este caso en el mapa, esta computadora aprenderá las relaciones de los datos, algunos patrones de tráfico, reglas de estacionalidad, los horarios del día, etcétera, para predecir el tiempo de viaje diario a nuestras casas. Independientemente del dominio de entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático, eh, independientemente del dominio, el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático va a requerir de ejemplos de datos históricos. Si queremos entrenarlo para calcular impuestos, tendremos que mostrarle al modelo una gran cantidad de ejemplos de declaraciones de impuestos. Si queremos entrenarlo para calcular la duración de un viaje, le tendremos que mostrar una gran cantidad de viajes. La primera etapa y principal, probablemente, o más relevante, del aprendizaje automático consiste en entrenar un modelo de aprendizaje automático con ejemplos históricos. Un ejemplo o datos históricos o un dato histórico consta de una entrada y la respuesta correcta para dicha entrada que se denomina etiqueta o label. En los casos de datos estructurados como filas y columnas, una entrada puede ser simplemente una única fila de datos. En los datos no estructurados como las imágenes, una entrada puede ser una imagen de una nube que se desea clasificar como una nube de lluvia o de no lluvia. Imaginemos, por ejemplo, que trabajamos en una empresa como la que se muestra en la imagen, una empresa manufacturera, y queremos entrenar un modelo de aprendizaje automático para detectar defectos en las piezas antes de ensamblarlas en los productos. Debemos recopilar entonces un conjunto de datos de imágenes de piezas. Algunas deben estar en buen estado, mientras que otras deben estar dañadas. En cada imagen debemos asignar la etiqueta correspondiente y luego usaremos este conjunto de imágenes de ejemplo para entrenar el modelo. Recuerden, etiquetas o labels. Después de entrenar el modelo, podemos usarlo para predecir la etiqueta de imágenes que no haya visto antes. En este caso, la entrada para el modelo es la imagen de una pieza. Como el modelo está entrenado, el modelo puede predecir con exactitud si una pieza está en buen estado o no está. Dos opciones. Entonces tenemos una imagen nueva que llega a nuestro modelo entrenado y el modelo al final nos sugiere una de las dos opciones. Por ejemplo, observe que aquí la imagen es diferente de las que usamos para el entrenamiento. Aún así funciona, ya que el modelo de aprendizaje automático pudo establecer una generalización a partir de los ejemplos específicos que le mostramos durante el entrenamiento,
hasta llegar a una idea más general de una pieza en buen estado. Ahora, ¿por qué decimos que estos algoritmos son estándar? Básicamente estos algoritmos existen independientemente del caso de uso o aplicación. Si bien, por ejemplo, detectar defectos de fabricación y hojas enfermas en imágenes son dos casos de uso muy diferentes, hojas de árboles me refiero, el mismo algoritmo sirve para ambos casos. Es básicamente una red de clasificación de imágenes. De manera similar, existen algoritmos estándar para predecir el valor futuro en una serie temporal, como por ejemplo la cotización del dólar, o transcribir una voz humana o un texto. ¿Sí? Son ejemplos de algoritmos de estándar que existen. ResNet, por ejemplo, es un algoritmo estándar para la clasificación de imágenes. No es esencial por ahora comprender cómo funciona un algoritmo de clasificación de imágenes. Solo hay que saber que debemos utilizarlo si queremos clasificar las imágenes de piezas de automóviles, por ejemplo. Cuando usamos el mismo algoritmo en diferentes conjuntos de datos o datasets, existen distintos atributos o entradas que son relevantes para los diferentes casos de uso que se pueden observar en esta imagen. ¿Sí? Tenemos dos dominios, tenemos diferentes tipos de imágenes y en los dos dominios van a ser más relevantes algunas características u otras. Quizás uno se pregunta si la lógica es diferente, ¿no es posible usar las mismas reglas para identificar defectos en la fabricación o para detectar hojas de árboles que estén enfermas? La lógica es diferente, pero el aprendizaje automático no usa reglas lógicas. La red de clasificación de imágenes no es un conjunto de reglas del tipo si esto sucede, entonces realice esto otro, sino que es más bien una función que aprende a diferenciar categorías de imágenes. Por lo tanto, si bien comenzamos con el algoritmo, si bien comenzamos con el mismo algoritmo estándar, una vez realizado el entrenamiento, el modelo que está entrenado, que clasifica hojas, es muy diferente del modelo que está entrenado que clasifica piezas de automóvil. ¿Sí? Entonces, si bien el algoritmo es el mismo, el modelo es distinto. Y en efecto, podemos volver a utilizar el mismo código para otros casos de uso relacionados con el mismo tipo de tarea. En nuestro ejemplo queríamos identificar defectos de fabricación, pero la tarea de nivel superior básicamente es clasificar imágenes. Podemos volver a utilizar el mismo código para otro problema de clasificación de imágenes, como por ejemplo encontrar productos de fotos publicadas en las redes sociales. Sin embargo, debemos entrenar el modelo nuevamente por separado para cada caso de uso. Y eso es una de las cosas más relevantes. Entonces, cabe destacar que para el aprendizaje automático, nuestros modelos serán eficientes solo si nuestros datos también lo son. Y por lo general, necesitamos una gran cantidad de datos para que el modelo funcione bien. En nuestro ejemplo necesitaremos un conjunto grande de datos de ejemplos históricos de piezas que fueron rechazadas por tener defectos y de piezas que están en buen estado a fin de entrenar un modelo para que caracterice o categorice piezas como defectuosas o piezas en buen estado. Dos de posibles opciones o clases. Los modelos de aprendizaje automático necesitan datos de alta calidad porque carecen de los conocimientos generales que tenemos las personas y solo tienen acceso a los datos. Por eso es importante que los datos de entrada sean de muy buena calidad. Bueno, aquí recordar nuevamente, a modo de resumen, que la inteligencia artificial es una disciplina parecida a la física, el aprendizaje automático, Machine Learning, es una parte de esta disciplina y un método, una herramienta como el aprendizaje profundo es una subdivisión del aprendizaje automático. Aquí, volviendo a nuestro ejemplo, es importante destacar que el impacto del aprendizaje automático no es tanto el ahorrar dinero, ¿sí? Sino que es más relevante tener mayor precisión y poder hacer que nuestros modelos escalen o puedan ponerse en lo que se denomina en producción o en la práctica dentro de nuestros sistemas informáticos. En la actualidad,
gran parte de la popularidad que ha alcanzado el aprendizaje automático se debe a que ya no existen barreras de entrada tan fuertes como lo existían antes. Por ejemplo, no es necesario ser un astrofísico para aplicar el aprendizaje automático ni tener un doctorado para aplicar el aprendizaje automático. Y esto se debe a la convergencia de varios factores. El mayor acceso a los datos, por ejemplo, la mayor madurez y sofisticación de los algoritmos de aprendizaje automático, y así también la mayor potencia y disponibilidad de hardware y software informático. Veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos compilar un modelo de aprendizaje automático para identificar hojas de árboles que están dañadas o enfermas. Recuerde que podemos hacerlo con un algoritmo estándar de clasificación de imágenes y nuevamente no necesitamos tener grandes estudios para realizar ese procedimiento. Simplemente lo que hacemos es acceder a uno de los servicios disponibles, por ejemplo, en la nube, un servicio de Google, en este caso se denomina AutoML, y ese servicio se encarga de utilizar la potencia de servidores y de cómputo para darnos un resultado respecto de las imágenes que queremos clasificar. ¿Sí? En particular, los servicios, por ejemplo, de Google Cloud, de quien hemos tomado estas diapositivas del área educativa de Google Cloud, tiene tres tipos de servicios bien diferenciados. Uno que son servicios para público más especializado, tiene que ver con los frameworks de aprendizaje automático que utilizan TensorFlow y un producto en particular que se llama AI Platform. Después está el servicio AutoML o Auto Machine Learning, que también, si bien utiliza toda la potencia de Google, es un servicio de más fácil acceso y que simplemente se tiene que utilizar y configurar. No hay que programar a gran escala. Y después están los modelos de aprendizaje automático que ya vienen entrenados y que nos son de mucha utilidad para tareas de propósito más bien general. ¿Sí? Entonces, Google tiene tantos datos que estos modelos, al estar entrenados con tantos datos, tienen muy buena performance, muy buena precisión. Así que es una opción también ese tipo de servicios que son mucho más fáciles que utilizar que los frameworks de aprendizaje automático que son para público más especializado. Si nosotros vemos muy brevemente uno de los tipos de modelos que se denominan aprendizaje profundo, eh, básicamente lo que hacen es toman una imagen y la van transformando, le van aplicando lo que se denominan algunas capas de neuronas, entre comillas, hasta tomar la decisión si lo que se encuentra en esa cesta de ropa es un gato o es un perro. ¿Sí? Eso se puede hacer básicamente con el servicio de redes neuronales TensorFlow, y que si uno quiere como ver un poco más en detalle cómo está funcionando esto para clasificar una imagen, puede ingresar a esta zona de juegos, entre comillas, de Google, para poder ver un poco cómo estas neuronas se van pasando información de unas a otras hasta clasificar la imagen. Básicamente son varias capas de abstracción. Ese es el servicio avanzado de Google Cloud, y que, como se muestra en la diapositiva, con pocas líneas de código se puede acceder a configurar uno de estos modelos de redes neuronales para pedirle que nos entrene este algoritmo de redes neuronales para pedirle que nos entrene un modelo en función de algunas imágenes. El, el diagrama que se muestra a continuación proporciona una descripción general de alto nivel de las etapas de un flujo de trabajo del aprendizaje automático. Lo que está en color azul son servicios que pueden ser administrados, por ejemplo, por un proveedor de servicios en la nube. ¿Sí? Entonces tenemos la obtención y preparación de datos, la codificación del modelo y todo lo demás se puede entregar a un proveedor para que nos ayude con sus diferentes servicios. En este caso, el servicio de AutoML de Google Cloud es un conjunto de productos de aprendizaje automático que le permite a los usuarios con experiencia no tan avanzada, sino más bien limitada, empezar a entrenar modelos con alta calidad, ¿sí? Y que tienen un muy buen rendimiento. Por supuesto que son servicios pagados y tienen un costo monetario.
¿sí? Pero si, por ejemplo, aquí nosotros analizamos el tiempo que uno le podía dedicar a resolver el problema o un problema de aprendizaje automático, tiene que invertir tiempo en datos de entrenamiento, tiene que invertir tiempo en codificar el modelo, tiene que invertir tiempo y dinero en tener infraestructura o mantener infraestructura computacional para compilar esos modelos y lo que en última instancia redunda en tiempo. Con un servicio administrado, estos costos y tiempos se van reduciendo, ¿sí? Por ejemplo, veíamos que con Cloud ML Engine, que es uno de los servicios de Google Cloud, estos tiempos van bajando, ¿no? Con AutoML estos tiempos se reducen mucho más, ¿sí? Porque en el fondo aquí yo le tengo que dedicar tiempo principalmente a preparar y a procesar debidamente mis datos de entrenamiento, que es donde está la gran cantidad del tiempo que voy a invertir. Todo lo demás, el código del modelo es transparente para el usuario, la infraestructura, los sistemas operativos, los cuartos de equipo, los servidores, también vienen administrados, es decir, no me voy a preocupar de eso y por consecuencia el tiempo se reduce. Lo que aquí Google no mostró es que, por supuesto, esto tiene un costo monetario, que ese es el costo que se incrementaría, ¿no es cierto?, al utilizar un servicio como el de AutoML. En definitiva, este servicio que ofrece la empresa de Google es un servicio que puede resolver los problemas de aprendizaje automático de manera más eficiente, ¿sí? Y sin tener conocimientos muy avanzados. Después, a un nivel también más alto, están las que mencionamos, las API, que en el caso de Google Cloud son la API de visión, de Natural Language Processing o de traducción o translation, que ya están entrenadas para casos comunes de aprendizaje automático, incluyendo también la clasificación de imágenes, ¿sí? Lo que nos permite ahorrar tiempo y esfuerzo y no tener que entrenar nuestros propios modelos para estas tareas que ya son repetitivas y que con los hartos datos que tiene Google ha entrenado ya modelos que están funcionando bastante bien. Entonces uno puede también acceder a estos servicios utilizando nuestros datos, pedirle que esos modelos que ya están entrenados trabajen sobre nuestros datos para obtener algún resultado, ¿sí? Entonces usted puede probar el API Visión, puede probar también las APIs que están relacionadas a la detección de texto y transformarlo en audio o viceversa. También está el API para traducción, entonces yo le puedo pasar mis propios textos y esa API ya entrenada se encarga de traducirlos. Y una de las APIs que son de mayor uso porque son bastante potentes y tiene varios lenguajes, es el API de Cloud Natural Language, que en el fondo yo le paso un texto que puede estar en varios idiomas y esta API o modelo es capaz de entregarme relaciones entre palabras, puede darme categorías gramaticales como identificar sustantivos, verbos, adjetivos. Entonces es una API bien potente que tiene también Google a disposición. Y finalmente también está a disposición el API de vídeo que permite analizar vídeo o secuencias de imágenes y entregarnos alguna información relevante también. Bien, yo les animo a practicar utilizando estas diferentes APIs que están disponibles en el sitio de Google Cloud para comprender un poco mejor cómo Google realiza o entrega este servicio que está basado en algoritmos de inteligencia artificial. Eso es todo en este video. Muchas gracias.